Qué gusto volver a estar con cada uno de ustedes. Sé que hemos tenido un muy buen tiempo, hemos tenido mucha comunicación y hemos recibido bendición con todo lo que se ha dado. Las series que hemos estado trayendo para ustedes, sé que son muy básicas, tal vez son muy simples, tal vez para muchos digan, híjole, es que todo esto ya me lo sé. Pero sabes, yo entiendo una cosa, lo simple y lo más corto tal vez puede decirse así, ahí es donde está la gloria de Dios. Sabes, los pequeños secretos que tal vez para mucha gente han sido tal vez algo que ya sabía, para nosotros han sido un secreto donde nosotros hemos aprendido a caminar y donde nosotros hemos aprendido también a valorar la palabra de Dios y a valorar lo que Dios ha traído a nuestras vidas. No nada más es porque lo vivimos a voz de palabras, sino con los hechos de nuestras vidas, a través de enfermedades, a través de muchas situaciones. Y sabes, eso es lo que nos orienta, no solamente a saber quiénes somos o quién soy. El tema de esta serie es quién soy. Y a veces perdemos el rumbo. Lo perdemos por el hecho de a veces tener el control de todo. Y sabes, a veces tenemos que soltarnos en las manos de Dios, como en la serie pasada de Llenos de Fe, soltarnos y confiar. No sabemos qué va a pasar, pero tal vez eso que no tenemos ni idea, tal vez esté en lo simple. Y me encanta que la gloria de Dios se muestra en el tiempo en el que tú y yo nos soltamos, y un simple pasaje de la palabra de Dios lo puede cambiar todo. Y siguiendo con la orientación de quién soy, el día de hoy quiero mostrarte nuestra herencia. El tema es herederos. Y quiero hablarlo acerca solamente con un texto que es Romanos 8:17. Y es bastante fácil, lo voy a leer en dos versiones porque tengo que hablar dos cosas, una que te va a encantar y la otra que tal vez cuando suena compromiso no todos lo queremos, pero es necesario. Vamos a la palabra, primero lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: y como somos sus hijos, tenemos los derechos a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos con Él como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Y la versión Palabra de Dios para Todo dice: por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Y primero tenemos que entender el concepto de hijos. ¿Sabes? Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, todo cambia. Si tú te sentías huérfano, si tú te sentías que no había un futuro, si tú te sientes que no podías recibir de nadie absolutamente nada, hoy te digo, sí se puede lograr tener una herencia, porque eres hijo. Todos los hijos, de alguna forma, al sentirse parte de un padre o de una madre, tienen una herencia. Y no solamente material, tú y yo lo sabemos. Desde que nacemos, comenzamos con una serie de preguntas ante los padres. ¿Y a quién se parece más? ¿Y el carácter de quién sacó? Desde que nacemos. Siempre sacan tal vez las pestañas y dices, las pestañas son del padre o son de la madre. Y dependiendo muchas cosas, después el carácter, después hasta la forma de caminar, gestos, muchas cosas. Es parte de la herencia, es parte del ADN de un padre o de una madre o de ambos. Y esa es la principal herencia que Dios nos da. Somos hijos de Dios. Bueno, si soy un hijo de Dios, entonces pertenezco a esa herencia, pertenezco a ese legado, pertenezco a ese ADN. Somos hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios o no te sientes hijo de Dios, más bien, tienes la obligación
de levantar una oración y decirle: reconozco todos mis pecados, reconozco todas las situaciones en las que me he encontrado o me he envuelto, pero ahora tomo mi legado, tomo la verdadera unción y la palabra de Dios para que entienda mi ser y todo lo que yo soy, que soy un hijo de Dios, y te recibo en mi corazón, y ahora tomo parte de esa herencia. Y tienes que hacer esa oración porque tienes que estar dentro de esa herencia. Yo quiero dejar bien en claro que hijo debe de ser el primer concepto que tengamos bien en claro, porque sin ser hijos no vamos a poder recibir herencia. Es lógico, no somos hijos, no tenemos ADN, no tenemos a dónde ir, a dónde seguir. ¿Por qué? Porque literalmente no tenemos a quién recurrir. Somos hijos, recurrimos a nuestro Padre, y nuestro Padre es Cristo, nuestro Padre es Dios. ¿Por qué? Mira, de todas las formas que tú puedas hablarle de Dios, al final, de todas las cosas, Él va a ser tu Padre. Sabes, no podemos entrar en una hondura y decir a fuerzas que Elohim es nuestro Padre, o que Abba Padre es nuestro Padre, o que Jehová Jireh es nuestro Padre. Sabes, esa es parte de la herencia. Pero ahora te digo, si tú ya eres hijo, y si tú tienes la convicción, así como hablamos en Llenos de Fe, si tienes la convicción de que tú eres hijo, si estás completamente convencido, dime una cosa: ¿cómo conocer a tu Padre? Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Porque no puede ser que el día de mañana, como ha pasado tantas veces cuando van a recibir la herencia, a veces en nuestra cabeza está el hecho de decir: yo sé que mi padre me va a dejar la casa o me va a dejar el carro, pero hay cosas que tú ya tienes como por entendido que van a suceder. Pero si tú no te sientas a leer el testamento, no vas a saber todo aquello de lo cual tú eres heredero. No lo vas a saber. Por más que tú quieras decir: yo sé que soy heredero de esto, bueno, déjame te digo una cosa: nunca vamos a dejar de aprender toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Nunca. Si no nos ponemos a leer su palabra, siempre va a haber una nueva revelación, siempre va a haber un nuevo entendimiento en donde Dios se va a mostrar a tu vida y te va a decir: yo soy tu Abba Padre, pero yo también soy tu Jireh, también soy tu Rafa. Y todo eso lo tenemos que ir descubriendo. Soy quien te sana, soy quien levanta tu cabeza, soy tu papá, soy tu papacito, como tú lo quieras llamar. Pero Él es eso para ti, pero lo tienes que descubrir. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la palabra. No hay lugar mejor que en la palabra descubrir quién es tu Padre y a qué tienes derecho de herencia. Traducción lenguaje actual dice: tenemos el derecho. Y eso me encanta saberlo, porque tú y yo tenemos ese derecho de ser hijos de Dios, pero también de tener una herencia. Literalmente dice: tenemos derecho a todo lo bueno. Sí, traducción lenguaje actual dice: tenemos derecho a todo lo bueno de parte de Dios. Y en palabra de Dios para todo dice: pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Ese es el concepto de herederos. ¿Quién soy? ¿Soy hijo? Bueno, si soy hijo, empezamos con el término de bebé. Y te voy a decir, cuando tú y yo somos bebés, cuando fuimos unos bebecitos tal vez de meses, sucedió que mamá o papá, no sé, tal vez fuiste intolerante a la lactosa, pero te alimentaste de algo muy líquido, una leche materna, o tal vez fue por fórmula, pero tomaste leche materna. Después, más adelante, tuviste que comer un poco de papilla porque ya la leche materna ya no era suficiente. Después de eso, subiste a tal vez algo un poquito más profundo, y llegó el punto en el que ya tuviste que comer carne.
¿Sabes? Así me pasó con mi papá, que de repente él y yo nos metíamos a bañar. Y él me enseñaba, mira hijo, báñate así y tállate así y no te vayas a lastimar. Y mira, no te talles con fuerza, no con una piedra. Y yo a veces veía que ellos sí. Y yo decía, siempre fui muy preguntón. Y siempre le decía, papá, pero ¿tú por qué te puedes bañar de esta forma? Y a mí me dices que no. Y poco a poco fui creciendo y fui entendiendo los porqués. Y un día recuerdo claramente que él me dijo, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti bañarte solo. Y yo lo hice, tal vez me tardé mucho tiempo como de costumbre, yo me tardo mucho en el baño y estoy horas tal vez y no me canso del agua. Pero ¿sabes una cosa? Ahí entendí la responsabilidad. Ellos fueron soltando poco a poco la responsabilidad en mi vida. Entonces, si soy heredero, Dios no me va a dar algo que yo no pueda con tal responsabilidad. ¿Quieres parte de la herencia? Dios te va a dar parte de la herencia. Mi padre no me pudo haber dado a los 3 años un auto deportivo para que yo lo condujera a todo lo que da, porque no tenía la madurez. La herencia se va a dar conforme tú y yo aprendamos de su palabra, conforme tú y yo aprendamos lo que Él es. Si no, Dios no te puede dar una herencia mayor y no te la puede dar no porque no te la merezcas, sino porque simple y sencillamente tú y yo no hemos descubierto esos secretos de esa herencia. Entonces yo lo único que te puedo decir es que Dios está dispuesto a darte una herencia inmensa, pero tú tienes que descubrirla. Siéntete parte de todos los hijos de Dios, porque al principio tal vez es mucho aprender todo de golpe. Y es imposible que lo aprendas todo de golpe y ya te sientas maduro como para entender toda la herencia de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender de la herencia de Dios. Y día con día van a salir nuevas preguntas en tu vida. Siempre ha pasado eso, pero con todas esas preguntas van a existir respuestas de la herencia de Dios hacia tu vida, hacia mi vida. Somos herederos. Junto con Cristo somos herederos. Somos herederos de una gran promesa de Dios, pero tenemos que descubrirlo. No nos podemos quedar como un bebecito que a fuerzas quiera lechita siempre. Tenemos que descubrir los secretos. A veces no nos va a gustar leer la Biblia, no nos va a gustar meternos más con Dios, pero si no nos metemos con nuestro Padre, ¿cómo queremos descubrir esa herencia? Entonces, es claro, si tú no te sientes a un hijo, tenemos que hacer esa oración. Reconocer que somos pecadores, pero después aceptarlo a Él en nuestro corazón para tener esa herencia de parte de Dios. Y segundo, ¿eres heredero? ¿Sabes cuál es tu herencia? Porque todos somos herederos. Pero el chiste no es ser heredero, es saber cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. Saber cuál es la herencia que nuestro Padre ha dado. Entonces, yo quiero hacer en este tiempo 2 oraciones. Si tú por cualquier razón no te sientes hijo, quiero que tú y yo hagamos esta oración, donde entreguemos a Cristo nuestra vida y reconozcamos que Él es nuestro Padre. Y después de eso, que Dios nos revele. Sabes, leer la Biblia a veces, si no lo tomas con sabor de herencia, va a ser aburrido. Tómalo con sabor de herencia. Saber que todas aquellas cosas que están escritas en la palabra de Dios son para ti y para mí. Tenemos derecho a todo lo bueno, como dice traducción lenguaje actual. Pero palabra de Dios dice, pero tenemos que sufrir, tenemos que padecer para recibir y tener la herencia con nosotros. Padre, todos aquellos que estamos tal vez dudosos, que tal vez por alguna razón hemos pecado y no nos sentimos bien delante de tu presencia, hoy te reconocemos que somos pecadores,
que nuestras vidas están tal vez confundidas, a veces no tenemos ni idea de quiénes somos. A veces nuestro carácter nos hace cambiar por completo todo lo que a nuestro alrededor pasa. Pero Señor, hoy reconocemos que somos pecadores, te pedimos que nos limpies. Te pedimos, límpianos, Señor, límpianos de cualquier maldad, de cualquier situación en la cual estemos viviendo. Señor, hay veces que los pensamientos vienen a nuestras vidas y tal parece que no hay salida de esos pensamientos, gobiernan sobre nosotros, pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todos aquellos pensamientos, todas aquellas culpas, toda aquella situación que estemos atravesando, Señor, se quita y te recibimos en nuestro corazón con el poder saber que tú eres nuestro Padre y que tú nos das una herencia especial y que somos partícipes de esa herencia. Y Padre, en esta hora yo pido que traigas revelación y que traigas esa calidez de poder leer la palabra, desmenuzar la palabra, Señor, y entender de qué somos herederos. No solamente quedarnos con una herencia de que somos salvos. Sí, sí somos salvos, pero hay más que aprender. Pero hay mucha herencia que hay de por medio. Y eso solamente es cuando nosotros descubrimos al estar contigo, Señor. Te pido que tú nos ayudes a cada uno a tener la revelación de que somos herederos, pero si somos herederos debemos aprender a entender toda la herencia que hay para nosotros, Señor. Yo ruego, Padre, que esa herencia pueda llevarnos a otros niveles de tu presencia y que tengamos la madurez de entender hacia dónde tú nos quieres llevar. En el nombre de Cristo Jesús, tú y yo somos herederos. No hay más. Y si somos herederos, aprendamos la herencia en Cristo. Aprendamos la herencia. No te fijes en un solo libro. Tenemos un montonal de libros donde aprendemos quién es nuestro Padre y qué hizo a lo largo de todos aquellos libros. Empápate de ello para que aprendas quién y dónde ha hecho los milagros, dónde ha hecho sanidades, dónde ha habido prosperidad, dónde ha habido de todo. Entonces, te animo a que tú conozcas la herencia de nuestro Padre y que juntos descubramos cada vez más hasta dónde podemos llegar a ser herederos. Dios te bendiga y sigue adelante.